de Él en todos y en cada uno de nosotros. Así que nos movemos por fe, nos movemos porque, en fin, la fe nos ayuda a movernos. Fíjense, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, vamos a ese capítulo, por favor. Hebreos capítulo 11, rápidamente quiero mostrarles algo muy interesante. Ustedes lo han tenido que leer durante toda esta semana. Pues fíjense que, por ejemplo, el primer personaje que se menciona es el caso de Abel, el hermano de Caín, uno de los hijos de Adán y Eva. Dice en el versículo 4, por la fe ofreció. Se hizo algo. ¿Cómo sabemos que Abel tenía fe? Porque ofreció al Señor más excelente sacrificio que su hermano Caín. Luego la fe nos permite ofrecerle, darle al Señor lo que sabemos que tenemos que dar. Cuando no tenemos una fe madura, decimos, hoy, este mes no puedo darle al Señor lo que le corresponde, porque si no, no llego. Pero por la fe dice, yo le doy al Señor lo que le corresponde, porque yo sé que mi Dios no me va a dejar tirado. Pero fíjate el versículo anterior. El versículo anterior dice que por la fe podemos llegar a entender que, bueno, cómo ha sido constituido, formado, diseñado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es decir, la fe nos permite entender, la ciencia nos permite conocer. Pero no significa que porque conozcas ya sabes o ya entiendes lo que está ocurriendo. Sin embargo, la fe te ayuda a entender misterios y cosas que Dios ha hecho que hasta el día de hoy los científicos no saben cómo explicarlo. Se vuelven locos, que si esta teoría, que si fue así, que si fue asado, que si millones de años por aquí, millones de años por allá. Sin embargo, leyendo el documento oficial que da fe de lo que Dios hizo, podemos no solamente conocer, sino podemos entender, ¿verdad?, las cosas. Hay un versículo tremendo que yo lo quería leer el domingo, se me pasó, y quiero leerlo ahora. Está en Deuteronomio 29, 29. Si ustedes pueden aprenderse este versículo de memoria, sería extraordinario, porque es una promesa preciosa que el Señor nos da. Deuteronomio 29, 29 dice así: las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? Al Señor nuestro Dios. Los secretos, los misterios que Él no quiso revelar, ahí quedan, en la mente, en la presencia del Señor. Mas las reveladas, ¿para quién son? Para nosotros. Y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sí, hay cosas que han quedado en secreto, pues ya está. Pues si están en el secreto de Dios, ahí se quedan. Pero hay otras muchas cosas que Dios sí ha querido revelar. Hay otras muchas cosas que Dios quiere que tú y yo sepamos. Pues esas son las cosas que tenemos que estudiar en la palabra. Lamentablemente a veces hay gente que está más preocupada por conocer lo que no ha revelado el Señor que por conocer lo que sí ha revelado el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces esa promesa tenla siempre presente en tu vida. Si hay palabras de la Biblia que no entiendes, tú puedes pedirle al Señor en oración, sabiduría, revelación, porque dice que lo escrito, lo revelado, y aquí está todo lo revelado, si no nos hubiera escrito, dice la Biblia que todo lo revelado es para nosotros y para nuestra descendencia. Por lo tanto, agárrense a esa promesa. Ahora, hay personajes en el capítulo 11 del libro de la carta a los Hebreos que la verdad que podríamos estar hablando años sobre ellos. Pero los tres primeros personajes yo los llamo los tres solitarios. Y esos tres solitarios son Abel, el segundo es Enoc, versículo 5, y el tercero, en el versículo 7, es Noé. Abel, Enoc y Noé. Tres personajes que son tres solitarios. Y una de las cosas que a mí me gustaría en estas clases o estudios o mensajes que estamos dando durante este mes de enero es que con la ayuda del Señor podamos llegar a tener claro en nuestra mente cuáles son las características o la estructura espiritual de una prueba. Es decir, si yo le pregunto a alguna hermana aquí presente,
¿Me podría dar usted los ingredientes de un buen potaje de lentejas? Pues me diría, mira, las lentejas, primero lógicamente llevan lentejas, ¿no? Y esto, y se le puede poner esto, y se le puede poner aquello. ¿Y me podría dar usted la receta de cómo se hace una buena paella? Y te dirían, pues mira, una paella pues lleva esto, lleva aquello. Muy bien. Luego tú ya sabes para hacer algo lo que te hace falta. Si no tienes todos esos ingredientes, difícilmente te saldrá la comida como tenía que salir. En el sentido espiritual, yo les pongo como tarea, no solamente a los jóvenes, sino a toda la iglesia, lo siguiente. Tomen, por ejemplo, en una libreta y comiencen a apuntar, basándose en vidas, en personajes de la Biblia que fueron tremendamente probados. Les sugiero Abraham, les propongo la vida de José, les propongo la vida de David y otros muchos que ustedes conocen. Lean sus biografías, lean las pruebas por las que tuvieron que pasar y vayan apuntando características de una prueba. Una característica podría ser, por ejemplo, el sentirse solo. Generalmente el que está siendo probado, una sensación que suele experimentar es la soledad, ¿verdad? Elías se sintió solo, David se sintió solo, José se sintió solo y otros personajes. ¿Cuál es la estructura bíblica? ¿Cuáles son las características básicas y elementales de una prueba? Y te vas a dar cuenta de que en todas y en cada una de las pruebas, el elemento, el ingrediente de la fe es indispensable para saber cómo encajar esa prueba, cómo reaccionar ante esa prueba. ¿Cuánto tiempo suelen durar las pruebas en la vida de las personas de la Biblia? Porque las pruebas son temporales, no son permanentes. Uno está siendo probado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En este año vamos a ser probados, pero no todos los días. Habrá momentos como de descanso, ¿no? Pero fíjense estos tres personajes. Miremos al primero, Abel. En aquel momento, aparentemente, según la Biblia, aunque hay indicios de que a lo mejor nació en el momento del parto de Abel y de Caín alguna hermana, pero leyendo la Biblia, digamos en español, vemos que estaba Adán, su madre Eva, su hermano Caín y él. Bien. Sus padres se habían rebelado contra el mismo Dios por desobediencia. Por haberle hecho más caso a la voz del diablo que a la voz del Creador, son expulsados del lugar más maravilloso y fantástico que jamás el Señor haya creado en este planeta Tierra, llamado el Gan Edén, el Jardín del Edén. Son expulsados. Nunca vemos en la Biblia a Adán y a Eva presentando sacrificios, ofrendas, como había enseñado el Señor. Nunca los vemos. Nunca vemos a Adán y a Eva tratando de volver a recuperar aquella comunión que llegaron a tener con el Señor en un principio. De los cuatro mencionados, Adán, Eva, Caín y Abel, al único que vemos verdaderamente íntegro y justo, como dice la Biblia, tratando de hacer las cosas decentemente y con orden, como Dios manda, de los cuatro, uno solo, Abel. Ni siquiera tenía el apoyo de su hermano. Porque su hermano sabemos que al final terminó levantándose contra él y asesinándolo, quitándole la vida. Era un solitario. No vemos que tenía el apoyo de sus padres, no vemos que tenía el apoyo de sus hermanos. Criado en un ambiente donde recientemente habían sido expulsados sus padres del Jardín del Edén, pero a pesar de tenerlo aparentemente todo en contra, él sabe que hay una forma bíblica, una forma enseñada por el mismísimo Creador de acercarse a Él. Y Él lo que hace es lo que Dios dice. Le trae al Señor una ofrenda que dice que aunque lo terminó matando su hermano, la sangre y la ofrenda de Abel hablaba a su favor. Era como un testigo, no mudo, pero como un testigo delante de la presencia del Señor, hasta el punto que cuando le pregunta el Señor a su hermano Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le responde de una forma irónica o arrogante, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Yo qué sé? El Señor le dice, la voz
de la sangre de tu hermano Abel llega a mi presencia. Es decir, que hay algo que atestiguaba de que esa persona era inocente. Dice la Biblia que era justo, pero sin embargo, a pesar de que era una buena persona, en ningún momento vemos que Dios le habla. Yo no veo a Dios hablándole a Abel. Veo a Dios hablándole a Adán y a Eva, pero a Abel nunca. Sin embargo, veo al Señor hablándole a su hermano Caín, al desobediente, al rebelde, al que presenta una ofrenda incorrecta, le habla, lo amonesta y le dice, si hicieras las cosas bien, ¿no podrías dejar el pecado a la puerta? Como diciendo, ¿no dominarías tú sobre el pecado? Claro, pero es que el problema es que Caín, aunque oyó a Dios audiblemente en varias ocasiones, no cambió. Porque una de las cosas que dijimos el domingo, que no hay ninguna garantía de que yo conozca la verdad y actúe en obediencia a esa verdad. Es más, hay gente que sabe que algo le puede estar haciendo daño o lo está matando y aún así siguen haciéndolo. Y tenemos infinidad de ejemplos, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, como hoy en día. Conocemos a personas que incluso han entendido el Evangelio y le han dado las espaldas a Dios y no han querido obedecer la palabra. Luego el conocimiento es importante, pero cuidado, el conocimiento puede ser la mayor bendición para tu vida o puede ser la peor tragedia, en el sentido de que el conocimiento te da vida o te mata. Porque ahora sabes y ahora no hay excusa. Como dice Pablo a los romanos, hablándole a los judíos en la carta a los romanos, dice, no tienes excusa. No tienes excusa porque tú sabes, tú conoces desde niño la palabra del Señor, pero no la pones en práctica en tu vida. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, Abel es mencionado porque es una persona que la fe que tuvo le ayudó a obedecer, le ayudó a desprenderse de algo que a lo mejor humanamente hablando le hacía falta, pero que como él sabe qué es lo que Dios espera de él lo hace. Luego la fe nos permite entender los misterios de Dios, la creación de Dios, la obra de Dios. La fe nos permite ofrecerle a Dios, darle al Señor lo que le corresponde. Pero fijaros que, por ejemplo, en el caso de Enoc, que ya es la séptima generación, ¿vale? Enoc vivió en la séptima generación después de Adán y Eva. Era un hombre, si ustedes leen su vida, lo poquito que nos dice la Biblia de Enoc, dice que era un hombre que tuvo hijos e hijas. Un hombre que llevaba aparentemente una vida normal, un hombre casado, repito, con hijos y con hijas. Pero lo importante que destaca la Biblia de Enoc no es que estaba casado y que era padre, sino dice aquí en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es lo que destaca la Biblia de la vida de Enoc. Pero curiosamente, aunque la Biblia nos dice que Enoc no murió, que el Señor lo llevó en vida a su presencia, como hizo también con otro personaje llamado el profeta Elías, a pesar de que la Biblia nos dice que estaba casado, de que era padre, de que era la séptima generación después de Adán y Eva, resulta que hay una pequeña carta en el Nuevo Testamento, que es la carta de Judas, que si quieren pueden venir conmigo, por favor, y ustedes van a encontrar unas palabras muy interesantes que nos habla la Biblia acerca de este personaje llamado Enoc. En la carta de Judas, ¿verdad? Lo tenemos ahí casi al final del Nuevo Testamento. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Tenemos en el versículo 14. De estos también profetizó Enoc. Luego era un profeta. Pero el Génesis no dice que era un profeta. Génesis no dice que profetizara. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento dice que Enoc profetizó. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues dijo esto que está aquí. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿De quién está hablando aquí este hombre? Está hablando de Dios como juez.
En la primera venida el Señor Jesucristo no vino como juez. Pero en la segunda venida la Biblia profetiza de que Cristo el Señor vendrá como juez a juzgar a cada uno según sus obras, ¿sí o no? Luego Enoc profetizó de la segunda venida del Señor. Claro. Entonces por eso los judíos dijeron, no pongamos este libro en el canon del Antiguo Testamento, quitémoslo, porque es un libro demasiado mesiánico, porque el judío dice que el Mesías vendrá una vez. Perdón, los judíos dicen que vendrá una vez, nosotros creemos que vendrá dos veces, ya una que vino como rey, como siervo, y la segunda como rey, como juez. Y si ahora este hombre Enoc dice que ve venir al Señor como juez a juzgar a todos, pues esto como es. Entonces por eso quitaron el libro de Enoc, pero que se puede leer, es un libro interesantísimo, por cierto. Y habla muchísimo acerca de aquellos pecados que había antes del tiempo del diluvio y todo aquello, ¿verdad? Entonces fijaros cómo este hombre vivió tan cerca de Dios, pero por lo visto era el único que destacaba en aquella generación. No había millones, no había miles de personas, pero él, a pesar de que era un padre que tenía que trabajar y atender a su familia, a su esposa, a sus hijos, dice que caminó con Dios y caminó tan cerca de Dios que el Señor dijo, vente conmigo. Y el Señor se lo llevó a su presencia, lo arrebató. Es el primer ejemplo en la Biblia de una persona que puede llegar a ser arrebatada directamente a la presencia del Señor. Y de ese hombre habla el libro de Hebreos en el capítulo 11. Otro solitario. Abel era un solitario, Enoc fue otro solitario, un hombre seguramente incomprendido, un hombre al cual no le hicieron mucho caso, pero un hombre que está ahí en la Biblia. Y luego también nos habla de un tercer personaje llamado Noé. Un hombre que vivió en una generación incrédula, desobediente, agresiva, violenta. El mundo le dio las espaldas. Noé no podía contar con nadie, con nadie. A veces hay gente que no son creyentes, pero puedes contar con ellos para que te echen una mano en algo o lo que sea. Pero Noé, con los únicos con los que pudo contar fue con sus hijos. Gloria a Dios. Y estuvo 120 años, hermanos, 120 años construyendo aquella nave, aquel arca enorme. Y predicando, porque dice la Biblia que era pregonero de justicia. Si no solamente estaba todo el día cortando madera y poniendo cada tablón en su sitio, sino que era un hombre que predicaba y decía, no, estoy haciendo esto por esto, por esto, por esto y por esto. Porque dice que con temor preparó el arca. Y vemos un ejemplo de una fe constante. Porque la Biblia nos ordena y nos manda a los creyentes a ser personas constantes en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Es uno de los grandes problemas de mucha gente, la falta de constancia. Son constantes un tiempo, pero después, no sé, se enfriaron, se desanimaron. Si te he visto no me acuerdo, y eso no sirve para nada, porque la Biblia dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Verdad? Es un día y otro, y Noé estuvo 120 años. Hombre, la Biblia no dice que se rieran de él, pero yo creo que algunos se reirían de él. La Biblia no dice que se metían con él, pero yo, en mi opinión particular y mi opinión personal, yo creo que más de un vecino diría, pero tú estás loco. Llover, ¿qué es eso de llover? Explícame. Bueno, hasta ese momento no había llovido. La Biblia dice que subía un vapor de la tierra y que era lo que regaba los campos. Así que nunca habían visto caer agua del cielo a la tierra, pero sin embargo Noé le creyó a Dios y estuvo trabajando y trabajando y trabajando y toda su vida giraba en torno a la obra de Dios. Involucró a su familia, que esto es muy bonito, hermanos. Los que somos padres, de ahora al mes que viene hablaremos de esto, es muy importante que oremos por nuestros hijos para que no solamente se conviertan, sino que logremos que las familias están involucradas todos los miembros de la familia en la obra del Señor. ¿Habrá mayor privilegio para un padre que ver a sus hijos involucrados en la obra del Señor? Puede ser que uno esté en la música, otro esté en la danza, otro esté en la escuela dominical, otro esté sirviendo al Señor a tiempo completo, pero me da igual. Pero lo hermoso y lo que debemos de orar es para que todas las familias, los miembros de la familia, estén todos involucrados en la obra del Señor, como Sem, Can y Jafet, hijos de Noé. Aprendieron a apoyar a su padre y sobre todo en la obra que su padre hacía, que era la obra del Señor. Amén, hermanos. Cuidado, y las esposas de estos también, porque estaban casados los tres. Entonces ellos eran cabezas de hogar. Eran hombres que supieron dirigir a sus mujeres
a la obra de Dios, al servicio del Señor. Y hermanos, todos los que estamos aquí esta noche y todos los habitantes del planeta Tierra le debemos la vida a Noé, porque ese hombre se mantuvo y durante 120 años estuvo trabajando para el Señor. No conoció a Dios como creador, como el caso de Adán y Eva, conoció otro aspecto de la naturaleza, de la esencia del Señor, muy interesante y poco predicado, como es la justicia, porque Dios es severo, Dios es justo, Dios es un juez justo, y Dios dijo, basta, se cansó. Y curiosamente, fíjate tú por dónde, el mismísimo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 lo menciona, ¿verdad? ¿Os acordáis? Dice que antes de la venida, antes del fin del tiempo, dice, será como los tiempos de Noé. Como los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Léalo, estúdielo, y así serán nuestros tiempos, porque dice la Biblia que como que se vuelve a repetir otra vez la historia. Así que estos tres personajes yo los llamo los tres solitarios. Abel, sin apoyo de la familia ni de su hermano. Enoc, solito, caminando con Dios, no se menciona a nadie más en ese tiempo. Y después también Noé, una persona que fue fiel al Señor hasta las últimas consecuencias. Ahora vamos a leer algunos versículos en esta noche. El versículo que vamos a leer ahora de Romanos 10, 16, ya se leyó el domingo. A mí me gustaría que algún hermano entre nosotros, que yo le había pedido a Priscila que me leyera estos versículos, pero... perdón, yo es que te estaba buscando, pero como no te veía... Ok, perdón. Romanos 10, 17, pero vamos a leerlo como dice la Biblia y no como lo mencionan muchos. ¿Se acuerdan lo que dije el domingo? ¿Qué dice la gente por ahí? Hermano, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Pues no, Señor, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es, no dice que viene, la fe es, ¿verdad? Es decir, el elemento indispensable para que nuestra fe se mantenga firme, ¿cuál es? La palabra. Por eso dice el apóstol Pablo que la palabra, que es el medio por el que viene la fe, abunde en abundancia en vosotros. Y yo creo que no digo ningún disparate cuando diga esto. Cuanto más palabra, cuanto más conocimiento del Señor usted tenga a través de su palabra, más robusta será su fe. ¿Cuántos dicen amén? Cuanto más ignorante sea usted de la palabra de Dios, más débil será su fe. ¿Por qué hay momentos en los que uno dice, yo no tengo ningún temor? ¿De dónde le viene a usted esa fortaleza? De las promesas de la palabra de Dios. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero si usted no supiera la palabra, ¿a qué se agarra? Luego, nosotros no hemos tenido un contacto directo y personal, por ejemplo, como tuvieron los discípulos con el Señor Jesucristo. Ya nos hubiera gustado a nosotros, digo yo, haber estado debajo de una higuera o de una palmera o en la barca o en una montaña escuchando predicar y enseñar al Señor. Si yo les preguntara esta tarde, ¿a ustedes a quién les gustaría que estuviera predicando debajo de una palmera? ¿Manolo Sierra o el Señor Jesucristo? Hombre, claro, ya me contará, por supuesto, pero no tuvimos ese privilegio. Ellos sí lo tuvieron. De hecho, el Señor lo dice. Cosas que los profetas y reyes desearon ver y oír, y no vieron ni oyeron. Ustedes tienen ese privilegio. Pero a nosotros nos ha llegado el conocimiento de la palabra por transmisión, de generación en generación. ¿Cuántas generaciones calculamos el domingo que habían pasado desde Cristo hasta nosotros hoy en día? Unas 50 generaciones. 50 generaciones. Calculemos que cada generación es aproximadamente 40 años. Pues bueno, 50 por 4, ¿cuánto es? Pues eso. 5 por 4, 2000 años, ¿vale? 40 años por 50, 2000 años. Y usted dice, 2000 años. 2000 años no es nada, hermano. No es nada. 2000 años no es nada. Son 2 días. ¿O no? La Biblia dice que para el Señor 1000 años es un día. Han pasado 2 días. 2 días. Para el Señor son 2 días. Y claro, después a nuestros hijos en la escuela le obligan a creer que este hueso o que este fósil tiene 250 millones de años.
Y nadie dice nada, porque lo dijo fulanito de tal. Y cuando nosotros decimos que desde Cristo hasta nosotros han pasado 2000 años o 2 días, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Pero hermanos, es la pura realidad. Yo llegué a conocer a mis bisabuelos. No sé si alguien aquí llegó a conocer a su bisabuelo o a su tatarabuelo. Yo conocí a mi bisabuelo y a mi bisabuela perfectamente y hablé con ellos y como si fueran mis abuelos. Y eran los padres de mi abuelo, que murió con 106 años, imagínese usted. Y uno dice, bueno, pues conocí a mi padre, conocí a mi abuelo y conocí a mi bisabuelo. Ya conocí 3 generaciones hacia atrás. Más yo, 4, ya somos 4 generaciones. Así que no hay tantas generaciones desde los tiempos de Cristo hasta hoy en día. Y además tenemos la gran ventaja de que esas 50 generaciones han dejado mucho legado histórico. No son 50 generaciones que hay un vacío que uno dice, bueno, pero ¿dónde está? No, un vacío, de vacío nada. Hay mucha información en la arqueología, en la literatura, en la pintura, en el arte, en tantas y tantas ciencias que nos permiten conocer, pero con muchos detalles. Bueno, y ahora cuando vayamos, Dios mediante, dentro de unos días a Israel, pues vamos a estar pisando las mismas calles que esa gente pisaba, ¿verdad? Y probando las mismas comidas que se comían hace 2000 años. Y respirando el mismo ambiente y bañándonos en el mismo agua y conociendo prácticamente la misma cultura de hace 2000 años. Porque en esas zonas de la tierra parece como que el tiempo se ha detenido, ¿no? Parece como que el tiempo va más despacio. Entonces, queridos hermanos, cuando uno lee los escribas y los fariseos, entonces ya esa gente no existe. ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? Hay miles de escribas y de fariseos en Israel y ustedes lo van a conocer personalmente. Y van a ver cómo hay tanta documentación que nuestra fe no está basada en mitos, en leyendas, que vete tú a saber si eso es verdad, sino están basadas en hechos concretos y en hechos puntuales, ¿verdad? Entonces la fe se alimenta por la palabra y por la palabra de Dios. Ahora hay un versículo en Romanos 1:20, vamos a leerlo por favor Priscila, Romanos 1:20, que lo podemos juntar con ese de Hebreos 11:3. ¿Qué dice Romanos 1:20, por favor? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Analicemos este texto. Las cosas invisibles de Él. Cuando dice de Él, ¿a quién se refiere? A Dios. Porque las cosas invisibles de Dios, y ahora pone ejemplos, su eterno poder y su deidad. ¿Qué es deidad? El hecho de que Él es Dios, la esencia de Dios. Ok. Entonces su eterno poder y su esencia divina, dice, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? Pues dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, yo puedo llegar a conocer a Dios, su poder, su deidad, su esencia, su gloria, su autoridad, etcétera, 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 a través de lo que pueden ver mis ojos. Es decir, cuando usted se para delante del mar, y aquí vivimos en una isla, rodeados de agua por todas partes, cuando uno ve hacia el horizonte la inmensidad del mar, uno se pregunta, bueno, ¿y quién creó esto? ¿Quién pudo crear esto? Con una perfección increíble, hermanos, porque si el mar tuviera menos proporción de sal de la que tienen, pues no habría vida. Y si tuviera mucho más sal que la que tiene, tampoco habría vida. ¿Y quién es el que regula las mareas, el nivel de la sal? ¿Cómo es capaz una nube de hacer una especie de función de aspiradora, ¿no? Aspirando por la evaporación y ese agua salada, toneladas, millones de toneladas, suben a las nubes, se produce un proceso impresionante
Y cuando el Señor quiere que ese agua que ha subido caiga allí, pues manda el viento justamente en esa dirección y lo detiene encima de esa ciudad o encima de ese país o encima de ese continente y hace que ese agua salada se haya convertido así en agua dulce. Y cae sobre la tierra y riega los campos. Y tenemos sandías y melones y tenemos agua dulce. Y cuando ese agua ya ha dado a la tierra lo que tenía que darle, pues el sobrante va por los cauces y por los ríos y vuelve otra vez a entrar en el mar y se convierte otra vez en agua salada. Y vuelve otra vez un proceso, hermanos, no eterno, porque la creación no es eterna, como decían los griegos, sobre todo Aristóteles, que la creación y la materia es eterna. No, señor, la materia tuvo un principio y ese principio, ¿cuándo fue? Cuando Dios lo estableció. Y nadie puede explicar muchas cosas, pero la Biblia sí explica muchas cosas que los científicos hasta el día de hoy son incapaces de entender. Porque, como dije antes, la fe nos permite entender, no solamente conocer, sino entender. Y tú ves a una vaca manchada de blanco y negro, ¿no? Esas vacas tienen una raza, ¿cómo se llama? La vaca, estas vacas lecheras. Frisonas, las vacas frisonas. Y tú las ves en esos prados allí en Galicia, o las ves en esos prados en Asturias, o por cualquier otra parte del mundo, y está comiendo hierba verde. Y tú dices, pero una hierba verde, una vaca negra, y da leche blanca. Es algo impresionante. Y así tantas y tantas cosas que tú dices, Dios mío, pero hay una armonía, hay una perfección, hay un colorido, hay un diseño, algo increíble. Y hasta Dios ha dotado de una capacidad, de una inteligencia a los animales tremenda. Fíjense, por ejemplo, las langostas, no las langostas estas de mar, sino las langostas estas, los insectos. Incluso creo que las de mar también tienen el mismo proceso 3 o 4 veces durante toda su vida. Crecen más de lo que puede contener el caparazón. El caparazón les termina doliendo y haciendo un daño terrible porque la langosta quiere crecer y come y engorda, pero el cascarón como que la presiona y sufre unos dolores que se tiene que meter entre rocas y empieza a frotarse entre las rocas hasta que se arranca el caparazón de cuajo. Y sale y crece hasta que le sale otro caparazón y vuelve otra vez a sentirse incómoda dentro de ese caparazón que le impide crecer. Y entonces vuelve otra vez a esconderse y se frota y se golpea contra las rocas y se arranca el caparazón y vuelve otra vez y así durante toda su vida. Es decir, que si a esa langosta la llevaran al médico porque tiene dolores y le ponen una pastilla o una inyección, le impedirían crecer, le quitan el dolor, pero frenarían su crecimiento. Luego el dolor es lo que hace que se desprenda de lo que le oprime para que pueda seguir creciendo. Es decir, el Señor en nuestra vida a veces nos presiona y nos prueba para que entremos en su presencia y Él nos quite lo que nos oprime el crecimiento para que podamos seguir creciendo y avanzando para la gloria del Señor. ¿No es sabio el Señor? ¿No es sabio el Señor? Y hay gente que cuando ve una abeja parece que han visto un dinosaurio y salen corriendo. Pues la vida en el planeta Tierra sin las abejas sería totalmente imposible. No habría vida sin abejas. ¿Qué te parece, amigo? Son cosas que uno dice, Dios mío, hay una perfección. Y es que la creación es un reflejo del poder de Dios, de la deidad de Dios. ¿Quién es el que hace que el sol siempre salga por el mismo sitio y se vuelva a ocultar por el mismo sitio, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio? Es algo increíble, ¿verdad? Y cómo son la naturaleza, hay frutos para el verano, hay frutos para el invierno, hay frutos para esto, hay frutos para aquello. Si una perfección absoluta, dice que viendo todo eso, que es lo visible, son las obras visibles del Dios invisible, llegamos a la conclusión de que tiene que existir una mente y es la mente y la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hombre es tan bruto, tan cerrado de mollera que no quiere aceptar que hay un creador. Mira,
hay gente atea que no tiene problema en aceptar y en admitir que hubo una persona llamada Jesucristo. No tiene ningún problema, porque sería una barbaridad no querer reconocer que hubo un personaje en la historia llamado Jesucristo. Pero ese mismo ateo, cuando le hablas de que ese Jesucristo antes de humanarse, antes de encarnarse, era Dios en la eternidad, ahí no quieren llegar. ¿Por qué? Porque aceptar que hay un creador significa que hay un dueño. Y aceptar que hay un creador y un dueño significa de que yo soy producto de su creación y tengo que someterme al creador y al dueño de la creación. Y ahí no llegan, amigos. Entonces prefieren darle la gloria a cualquier otra teoría, prefieren aceptar cualquier otra opinión, por disparatada que sea, antes de reconocer que hubo un Dios que puso un orden y un diseño y cada cosa en su sitio, y a través de lo visible podemos entender que Dios es un Dios real y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice que el que se acerca a Él o el que quiere comenzar a entender las cosas, lo primero que tiene que entender y aceptar es que hay un Dios creador. Conocí una vez a una persona que me dijo: yo creo de Cristo para adelante, pero no creo ni acepto nada de Cristo hacia detrás. Y le dije: ¿por qué? Dice: porque yo soy un hombre de ciencia. Y yo le dije: usted no es un hombre de ciencia, usted lo que es un necio, según la Biblia. Porque si usted no acepta de Cristo hacia atrás, ¿en qué basa usted su fe? Si no hubiera un antes de Cristo, lo que llamamos vulgarmente un Antiguo Testamento, ¿sobre qué se construye el Nuevo Testamento? ¿Sobre mitos? ¿Sobre opiniones? El Nuevo Testamento no tendría ninguna credibilidad si no hubieran unas profecías del Antiguo Testamento escritas cientos de años y miles de años en algunos casos, y que le dan credibilidad al Nuevo Testamento. Y lógicamente un Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento pues sería una historia que no termina nunca de cumplirse, sino simplemente un montón de palabras y de buenas intenciones y de muchas profecías que se dijeron en el tiempo y en el espacio, pero que nunca tuvieron un fiel cumplimiento, sobre todo en la persona de Cristo. Por lo tanto, ambos se necesitan el uno al otro. El antiguo necesita del nuevo y el nuevo pacto necesita del antiguo pacto, y ambos se complementan, ¿verdad? Ahora, quisiera que leyéramos en esta noche en Hebreos 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2, por favor. ¿Lo tenemos? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo